Buenas noches. Hoy les vamos a hablar de la ley del acoso laboral, cómo la comunicación juega un papel importante en el ambiente laboral y cuándo las acciones de comunicación negativa de unas personas en contra de otras se convierte en acoso laboral. El acoso laboral también es conocido como mobbing, considerado esto como un hostigamiento por parte del empleador o grupos de empleadores, subalternos o superiores hacia una persona o grupos de personas con los que se mantiene una relación laboral vigente. El Gobierno Nacional impulsó una nueva ley que regula y reglamenta las relaciones entre el empleador y el empleado. Fue así que en el 2006 nace la Ley 1010, la cual adopta medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. Se tienen tipificadas en esta ley 6 modalidades de acoso laboral. La primera es el maltrato laboral, que son los actos de violencia contra la integridad física, moral o sexual o de los bienes del empleado, así como la violencia verbal injuriosa. Tenemos la persecución laboral, en la cual se induce al trabajador a renunciar mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo o los cambios permanentes de horario. En la discriminación laboral, hace referencia al trato diferenciado por razones de raza, género, edad, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social. En el entorpecimiento se tipifican las acciones que tienden a obstaculizar el cumplimiento de la labor o retardarla con prejuicio para el trabajador. En la inequidad laboral es la asignación de funciones a menosprecio del trabajador. Acá es donde vemos generalmente la inequidad en cuanto a algunos puestos de trabajo que se los dan generalmente más a hombres que a mujeres. Entonces se ve más que todo por cuestiones de género. Y en la desprotección laboral tenemos todo lo que tiene que ver cuando se pone en riesgo la vida del empleado y no se le asignan o no se le dan los requisitos mínimos de protección de acuerdo a las labores de riesgo que éste presenta. Muy buenas noches para todos. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre el tema de las conductas que constituyen acoso laboral. Mi compañero anteriormente, como les hablaba, pues existen 6 formas de acoso laboral, ¿verdad? Pero allí dejan la posibilidad abiertas que en el artículo 3 y 4 allí exponen todo tipo de conductas, unas que son de gran importancia como otras que no son tan relevantes, ¿verdad? Un ejemplo claro de todo tipo, lo que son de las conductas y todo lo que tiene que ver con el tema laboral. Muchos saben que estos temas de acoso laboral se ven es por los altos mandos, por los directivos, por los jefes. Siempre por los rangos superiores creen que los operarios o las personas que ganan menos ingresos creen que pueden pasar por encima de ellos o porque tienen un mayor rango creen que no pueden tratar como quieran a sus empleados, y eso no es así. Vamos a exponer primero pues el tema de las conductas que son de gravedad. Allí vemos que tenemos los actos de agresión física, las malas expresiones, los comentarios hostiles, todo el tema de amenazas de despido justificadas, denuncias disciplinarias que son repetitivas, todo el tipo que lleve a estas cosas. Bueno, después de haber nombrado anteriormente las conductas que son graves, como el tema de agresión física y las malas palabras y esas cosas que se ven dentro de lo laboral, continuamos con las que no tienen gran relevancia, o sea, que son comportamientos como el día a día. Aquí vemos pues el tema de las exigencias laborales, cuando los horarios son excesivos, cambios sorpresivos de turno, digamos también el trato discriminatorio, respeto hacia las demás personas, la negatividad de las personas, digamos al suministrar materiales a los compañeros, negar de manera injustificable permisos, todo ese tipo, así las conductas que son actos que se van día a día. Esas son las conductas que no tienen gran relevancia pues de acoso laboral.
como las que nombrábamos anteriormente. Buenas noches, mi nombre es Mayra Cañón, continuando con la Ley 1010 del 2006. La comunicación entre las organizaciones es un fenómeno complejo caracterizado por los procesos que se generan en el interior de las mismas y desde los sujetos que la conforman, entre otros aspectos, por el establecimiento de vínculos, la transmisión de mensajes, la interacción entre las personas, el despliegue de los poderes y conflictos. Se enmarca en los colectivos humanos y puede concebirse como el conjunto total de mensajes verbales y no verbales que se intercambian entre quienes integran una organización, entre la misma organización y su entorno. Son relevantes los flujos de comunicación ascendente, descendente y horizontal. El primero fluye de la base de los elementos de alta jerarquía, el segundo avanza en sentido contrario desde la dirigencia hacia la base y el tercero se evidencia entre los individuos con niveles jerárquicos iguales. Esta ley no es ampliamente conocida debido a la escasa divulgación que ha tenido por parte del gobierno, incluido el Ministerio de Salud y Protección Social, los medios de comunicación y los empleadores. Esta falta de comunicación ha llevado tanto a las entidades como a los colaboradores a desconocer cómo identificar situaciones de acoso laboral que puedan repercutir gravemente en el ambiente psicosocial de los individuos involucrados. Se debe tener en cuenta que la persecución laboral vulnera los derechos fundamentales promulgados por la Constitución Política de Colombia de 1991 en su artículo 25, el cual cita: el trabajo es un derecho y una obligación social y goza de todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Buenas noches, mi nombre es Daniel Amaya, entonces yo les voy a hablar de la comunicación y el acoso laboral. Debemos evitar caer en escenarios de acoso laboral mediante la comunicación. Recordemos que la comunicación puede ser agresiva y en este caso se caracteriza porque las personas que son de comportamiento agresivo hablan mucho y hablan fuerte. Expresan sus opiniones y sus pensamientos sin filtro, sin pensar en el otro, sin pensar que lo pueden herir. Antepone sus opiniones a las de los demás, o sea, es una persona que se caracteriza porque siempre es ella, no le importa la opinión del otro, entonces si tiene que pasar por encima de todo el mundo, lo hace. No toma en cuenta que los demás tienen derechos y que los de esta persona llegan hasta donde los derechos de las demás personas empiezan. Actúan desde el miedo porque no comportarse así las hace débiles, entonces tienen que comportarse así para no demostrar debilidad. Por ello actúan desde el miedo y su objetivo siempre es el de ganar sin importar a quién pueden herir en el camino. Normalmente las relaciones de las personas agresivas son insanas, motivo por el cual esta persona tiende a convertirse en un acosador, tiende a ser una persona que va a crear acoso laboral. También existen las personas que su comunicación es pasiva. Cuando hablamos que una persona es pasiva, se caracteriza porque al momento de hablar, habla muy bajo o habla poco. Entonces son personas que son más tímidas, que le da miedo expresar sus sentimientos y sus emociones, les da miedo mostrarse como son y que siempre antepone las opiniones de los demás por encima de los de ellos. Esto quiere decir que estas personas dejan que las opiniones de los demás pasen por encima de ella, aunque ella sepa que tenga razón en muchos casos. Actúa desde el miedo, le produce miedo a las personas, le produce miedo a hablar, le produce miedo a expresar su opinión y responsabiliza a los demás del ambiente que se puede generar. Porque es malo también este tipo de personas referente al acoso laboral, porque son personas que tienden a convertirse en las víctimas de los acosadores, porque son personas que siempre están con el miedo, que no hacen valer sus derechos, que su opinión siempre va a quedar por debajo de la de los demás y pues que están más propensas a convertirse en las víctimas del acoso laboral. Entonces acá se trata de tener un equilibrio entre ambas partes para no convertirnos en victimarios, pero tampoco ser las víctimas. Buenas noches, mi nombre es Eileen Vallejo. Yo voy a hablarles sobre la comunicación asertiva para sus efectos en el acoso laboral. Habla de una forma directa, expresa sus pensamientos y opiniones,
respeta las opiniones de los demás, expresa sus sentimientos, tiene en cuenta los derechos de todos, actúa de forma activa, tiene una autoestima sana, se comunica desde la serenidad, su objetivo es el punto medio. Estas características mencionadas anteriormente generalmente las obtienen las personas buenas, y que esto nos lleva a tener un buen ambiente laboral, el cual también nos genera paz y armonía en un grupo de trabajo. Y es importante tener una buena comunicación y trabajar en equipo siempre para poder obtener los mejores resultados y cumplir todos los objetivos que la empresa requiere. Buenas noches, mi nombre es Angélica María Vargas, y para dar continuidad a este tema del acoso laboral en las organizaciones y la comunicación para impedir esta problemática, hablamos de la importancia de la comunicación en las organizaciones. Una buena comunicación de manera asertiva es un canal efectivo que favorece el mejoramiento de los procesos, y esto se verá reflejado en los resultados, pues los colaboradores serán testigos de un ambiente laboral óptimo y saludable para el desempeño de sus funciones, donde se respeta el derecho a la comunicación, prevaleciendo el respeto y la libre expresión, conociendo los límites y responsabilidades como entes sociales partícipes de un entorno organizacional. Cuando nos vemos enfrentados a una práctica de acoso laboral, ¿cuáles pueden ser algunas técnicas que podemos tomar en cuenta para poder combatirla o combatir esta problemática? Sabemos que la Organización Mundial de la Salud nos dice que no solamente el acoso laboral es una práctica que nos afecta cognitivamente, sino también a nuestra parte de salud, porque pues entra también a hacer daño en nuestro sistema nervioso y demás temas relacionados con la salud. Algunas tácticas que podemos implementar es identificar el abuso como primera medida, saber qué es lo que estamos padeciendo para poder así continuar con el segundo paso, que es enfrentarlo. Es pertinente, una vez descubierto este abuso del que se padece de manera continua y excluyente, intentar confrontar a la persona que lo provoca mediante una comunicación y mediante el diálogo, siendo firmes y concretos para lograr el objetivo de identificar por qué esta persona demuestra esta conducta hacia mí o hacia este individuo afectado, y poder tomar las medidas correspondientes, como siempre que prevalezca el diálogo. Como tercera medida, una vez hecho los dos pasos anteriores y no lograr satisfactoriamente encontrar esas respuestas, podemos denunciarlo ante nuestros jefes inmediatos o ante el Departamento de Recursos Humanos para que se tomen las acciones correspondientes y evitar que se siga presentando esta problemática. Algunas estrategias para comunicarnos asertivamente. Como sabemos, una organización es un grupo social en donde interactúan personas que se relacionan entre sí para lograr un objetivo en común. Muchas veces encontramos ambientes de trabajo hostiles donde se manejan distintos tipos de opiniones y divisiones entre el mismo grupo de trabajo. Por eso es importante el manejo de una comunicación asertiva. Algunas estrategias que las organizaciones pueden implementar son las siguientes: escuchar. Como se ha dicho en muchos casos, oír no es lo mismo que escuchar, porque escuchar es prestar atención de manera voluntaria a lo que nos está emitiendo nuestro emisor, valga la redundancia, y así poder tomar las decisiones y nuestras propias deducciones. Desarrollar una mayor empatía. Recordemos que los colaboradores no solamente son máquinas de trabajo que producen, sino que también son seres humanos que sienten. Por ello debemos ser líderes empáticos, que podamos ponernos en los zapatos de nuestros colaboradores y así identificar esas necesidades que padecen y poder combatirlas con distintas acciones. El trabajo en equipo. Saber trabajar en equipo. Sabemos que los objetivos no se logran de manera individual, sino de manera conjunta. Por eso es importante que en las organizaciones se fomente el trabajo en equipo, que las personas puedan tener una comunicación entre el mismo grupo laboral y no se generen esas divisiones que son tan incómodas tanto para los empleados como para los objetivos de la organización, porque un trabajador con este tipo de acciones lo que hace es que esos objetivos no sean desarrollados de manera óptima.
Algunas conclusiones que podemos deducir del anterior trabajo es que el acoso laboral es una conducta que impacta negativamente en el ambiente laboral e impide el desarrollo óptimo del desempeño de los colaboradores en general. En Colombia se estableció una ley para identificar esta problemática y realizar las correspondientes acciones una vez identificado el acoso del que padece un individuo en su entorno laboral. La comunicación asertiva es un pilar importante dentro de un grupo de trabajo o entorno social en general, pues evita los rumores y establece canales asertivos por los cuales se conozca la información de manera clara y verídica. Los seres humanos somos seres sociales que interactuamos constantemente con los demás individuos del entorno y por ello nuestra necesidad de comunicarnos es importante identificar las técnicas asertivas que favorezcan una libre expresión y desarrollo de manera respetuosa, inteligente con los demás integrantes de un grupo, en este caso a nivel laboral. Muchas gracias.